Buenas tardes, bienvenidos a todos una vez más a este episodio de Calidad Fuera del Papel. Somos José, Andrea y Claudia. Hoy traemos un tema que podemos sentir como que nos persigue, o sea, cuál es el rol que ocupamos, pero en realidad que nos acompaña mucho, que es la habilidad para poder presentar, para poder dar presentaciones efectivas. Y por favor, cuando hablamos de presentaciones, vamos a sacarnos esa idea de la cabeza de la exposición con la pizarra o con la pantalla, porque una presentación realmente es desde ese tipo de exposición, ¿verdad?, hasta una conversación que tenemos en un pasillo, una reunión, ¿verdad? Entonces vamos a tocar un poco hoy los consejos principales para poder dar esas presentaciones de alto impacto. Todos tuvimos alguna vez esa sensación después de una presentación, ¿verdad?, en que nos quedamos con la pregunta así, tipo, ¿realmente fui claro? ¿Será que me entendieron? No logré que se enganche mi auditorio, mi público, los que estaban conmigo. La idea es justamente tirarle tips el día de hoy para poder afrontar un poco ese tipo de reuniones en el ámbito laboral. Básicamente es hablar un poco de enfocarnos en el resultado que queremos conseguir cuando nos comunicamos con una persona o con un grupo de personas, ya sea a través de una presentación típica, un PowerPoint o lo que fuere, ¿verdad? O una reunión, un one-to-one. Yo tengo que buscar que alguien me entregue algo, que se tome una decisión, informar sobre una situación específica. Entonces lo que queremos entregar son esas tácticas de comunicación claras para obtener ese resultado que estamos buscando. Claro, porque realmente vamos a ser sinceros, ¿quién no se puso nervioso ante una presentación? O sea, sí o sí te genera cierta ansiedad, cierto nerviosismo. ¿Por qué? Porque justamente vos tenés expectativas de que se logre algo, que se tome una decisión, de que se te entienda, ¿verdad?, cuando se trata, por ejemplo, de una capacitación. Entonces, la idea es que cuanto más nos preparemos y nos sintamos seguros también de cómo vamos a presentarnos, entonces aumentamos la probabilidad de que sea un éxito. Por eso que hoy vamos a traer estos consejos. Entonces aprovechamos también para recordarles que ahora en agosto, el 9 de agosto, arrancamos nuestro curso de comunicación para líderes de calidad, donde vamos a estar profundizando y principalmente haciendo muchas prácticas, porque esto es algo que, o sea, nadie nace sabiendo, nadie nace con esa habilidad de comunicar. Quizás algunos tendrán más facilidad que otros, pero esto es una habilidad que se entrena, y únicamente poniendo a la práctica uno alcanza, ¿verdad?, lo que busca. Claro, y hablamos en el contexto de sistemas de gestión de calidad porque estamos hablando de implementar cambios, de generar una transformación, de buscar una transformación, y en eso tiene que ver muchísimo cómo nos comunicamos. Bueno, ahora vamos a comenzar un poco a hablar de las tácticas de comunicación, ¿verdad?, para una presentación que genere impacto. Una presentación siempre tiene que empezar antes del PowerPoint, ¿verdad?, antes de que nosotros abramos, si es que tenemos un apoyo visual, ¿verdad? Y siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que queremos lograr en esa presentación, ¿verdad? Nosotros realmente queremos informar algo, pretendemos alguna respuesta de parte del directorio, pretendemos que el directorio nos apruebe algo, queremos convencer a nuestros directores, a nuestros empleados de algo, o queremos inspirar algo. O sea, siempre tenemos que hacernos esa pregunta antes de iniciar cualquier presentación. Así mismo, no es lo mismo comunicarse con un director, con el dueño de una empresa o con un grupo de operarios, ¿verdad? O sea, la forma y el público objetivo van a cambiar cómo nosotros preparamos esa presentación, esa reunión, esa conversación, ¿verdad? Y algo que nos puede guiar en cómo armar eso, una primera técnica de la que podemos hablar, es hacernos como preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero que este grupo, que esta persona recuerde? O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de una capacitación, ¿qué quiero que les quede cuando se vayan, ¿verdad? O de una conversación, ¿qué quiero que le resuene? ¿Qué idea? O sea, si me tiene que decir, si tiene que recordar de qué se habló, de qué hablamos, ¿cuál es la idea central que yo quiero que se quede fija, ¿verdad? ¿Qué quiero que sientan? ¿Cómo quiero que se sienta esa persona? O sea, supongamos que yo tengo que hablar de un conflicto que está ocurriendo en la organización, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero transmitir? Es decir, una preocupación, quiero transmitir urgencia, quiero transmitir que esto es un tema complejo, quiero transmitir que es un tema sensible. O sea, es muy importante entender eso para modular la voz, para elegir las palabras, ¿verdad? Porque normalmente las personas quizás no van a recordar qué dijiste, pero sí qué les hiciste sentir. Entonces, esa pregunta es interesante y tener presente en el momento de preparar ese espacio, ¿verdad? También, ¿qué es lo que quiero que hagan? Es decir, si yo espero que este público, que esta persona tome alguna acción posterior, es decir, me voy a comunicar un conflicto y yo necesito que esa persona converse con alguien, necesito que intervenga en una capacitación de líderes, yo necesito que lo transmitan a sus equipos. Entonces yo me tengo que asegurar de primero identificar yo qué es lo que espero que esas personas hagan y asegurarme que eso esté claro para ese público. Es decir, a veces yo me paso hablando de un tema y después digo, no soy claro, mira, y ahora me gustaría que ustedes lo transmitan a su equipo y señor, esto es importante que usted lo pueda conversar con fulano. Es decir,
esas cosas, en lo posible, tienen que ser lo más explícitas posibles, ¿verdad? Elegir las palabras y asegurarme de entregar ese mensaje. Y me puedo asegurar de entregar ese mensaje, o puedo aumentar las probabilidades de entregar ese mensaje en la medida que yo preparo eso de antemano. Claro, porque nos falta la situación, digamos, en la que planteamos, por ejemplo, un problema, una situación. ¿Y qué querés que haga con esto? Y todo el mundo así, bueno, qué cosa, che, qué bien, interesante. O qué interesante, o qué lástima. Y al final no te sirve nada, o sea, perdiste tiempo contando algo, sí, pero no estás impulsando ninguna decisión. Entonces, en la medida en la que uno pueda ir ya con una propuesta, que si nos surge ahí en la plenaria, como se dice, bueno, ¿y qué les parece si hacemos tal cosa, tal cosa y tal cosa? Y ahí vos vas a tener un sí o un no, pero vas a tener una decisión. Porque si no, salimos de esa reunión o de esa presentación y al final no sabemos si se decidió algo y como decimos, qué interesante, qué lástima, mira un poco. Y al final no termina siendo inútil, ¿verdad? Bueno, y lo que justamente mencionaban hace rato, ¿verdad? Que uno siempre tiene que pensar en su público, ¿verdad? O sea, ¿quién es el que me va a escuchar? ¿Sí? Para qué palabras vamos a usar y también cómo vamos a hacer uso del tiempo. No sé, para un ejemplo, una reunión gerencial o con el directorio, primero, luego nosotros tenemos que ser conscientes, ¿verdad? De que nos están dando tiempo que es valiosísimo, entonces muchas veces ellos no saben por qué están ahí. Tenemos que asegurarnos así de entrada que eso esté claro, o sea, qué es lo que hoy nos convoca. O sea, ellos ya tienen que saber desde el primer momento, bueno, qué es lo que se viene. Vamos a hablar de estos temas, ¿verdad? Mismo para que puedan dimensionar y también para que después podamos nosotros reforzarle la importancia de lo que porque estamos conversando de ese tema, ¿verdad? Y una vez que nosotros tenemos fijo el objetivo, que ya sabemos qué es lo que queremos lograr, que queremos que la gente sienta, que con qué ideas se vayan, tenemos que trabajar en la estructura, ¿verdad? De esa presentación. Que como decíamos, inicialmente podemos tener un PowerPoint como no, ¿verdad? Sí. Pero en el caso que tuviésemos algún apoyo visual, cuanto más sencillo, cuanto más simple es mejor. O sea, recordar siempre que menos es más. Cuanto menos factores distractores nosotros tengamos en una presentación, mejor. Porque nosotros tendríamos que ser los protagonistas de ese momento, no la presentación. Y en la lámina, en el PowerPoint, que haya, no sé, algún gráfico que sea de refuerzo, algún video que sea demostrativo, o palabras así simples, como para guiarme a mí o como también para guiarle al público, de que no pierdan el foco de lo que estamos hablando, pero que nunca dejen de prestar atención a lo que yo que estoy exponiendo, a lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de una estructura que sea sencilla, porque eso va a ayudar a que la persona que nos está escuchando, ¿verdad? Pueda comprender mejor, digamos, ¿verdad? Y justamente no se distraiga con cualquier otro factor, ¿verdad? Bueno, yo también comparto justamente esa idea, que creo que la estructura es lo más importante, ¿verdad? Y también tener claro cuál es el mensaje que se quiere transmitir. Bueno, a mí me pasa mucho, ¿verdad? No es en una reunión, ¿verdad? Pero me pasa mucho en la facultad, por ejemplo, cuando vos tenés que dar una clase, más todavía con un grupo que es nuevo, que conocer recién, tipo, el principal desafío creo yo que es evitar que o los alumnos estén cuchicheando ahí durante tu clase, o principalmente hoy día creo que uno de los mayores distractores del teléfono celular. Sí. Entonces creo que eso es el desafío de aquel que diserta, da una clase, da una charla, un curso, o incluso está en una reunión, porque en una reunión también puede pasar eso, ¿verdad? Que estén ahí con su teléfono en vez de prestarte atención. Una de las fórmulas que nosotros recomendamos es armar tipo una presentación, una estructura de 3 pasos, ¿verdad? Tipo, ¿qué está pasando? ¿Por qué importa? ¿Y qué propones? ¿Verdad? ¿Por qué está pasando? Tipo, como Andrea mencionaba hace rato, tener claro ya qué es lo que vos querés transmitir, cuál es el problema que está pasando. Hubo un reclamo, un recall, el cliente reclamó esto, hubo una parada en la producción porque, no sé, hubo un problema de calidad. Entonces, directamente con el problema. ¿Por qué importa? Obviamente, ¿verdad? Hay un desvío, que va a haber un rechazo por parte del cliente, no estamos desviando los requisitos del cliente, o sea, un montón de peros, o sea, un montón de causas puede haber ahí, ¿verdad? Hay que proponer ya ir directamente también con la solución clara, ¿verdad? ¿Qué es lo que proponemos hacer? Bueno, vamos a parar la producción, vamos a hacer eso, vamos a rotar, vamos a cambiar frecuencia, no sé, siempre ir con una solución clara ya, como para justamente no quitarle tiempo a esas personas que se toman el tiempo, valga la redundancia, de estar ahí alrededor tuyo y justamente escuchar qué es lo que vos estás queriendo transmitir. A veces también pasa que si nosotros utilizamos algún apoyo visual, ¿verdad? Que así como dijo Andrea, tiene que ser sencillo, en lo posible una imagen, una palabra. También tenemos que estar listos para no contar con esa presentación. Es decir, yo a veces puedo, no sé, dedicarle horas a una presentación y ese día algo pasa, me olvidé la computadora, ¿verdad? No sé. No hay internet. No hay internet, o el director te dice, no, acá nomás vamos a conversar un ratito, ¿de qué se trata?
Y vos tenés que, en 1 minuto, en 2 minutos, tenés que resumir para qué vos estás ahí, qué es lo que estás buscando. O sea, de ahí la importancia de haber hecho antes, conocer la estructura de lo que querés presentar, tu objetivo, cómo lo haces, cuál es el problema, cuáles son las alternativas, ¿verdad? Ser eficiente en el uso del tiempo hace que las personas cada vez le den mayor importancia a la forma o a los momentos en los que vos les contactás. Es decir, si vos sos, cada vez que vos llamás, decís algo importante, sos ordenado y sos rápido, cada vez que vos convoques a una reunión o que hagas una llamada, las personas van a decir, esto tiene que ser importante. Porque vos no te comunicas por cualquier cosa, porque sos clara en tu mensaje. Entonces eso hace también que te perciban y te traten de otra manera, ¿verdad? Algo que me pareció así también súper importante cuando mencionaba José de que plantear claramente el problema, ¿verdad? Y dejar bien claro por qué es importante. Al responder esa pregunta de por qué es importante, tenemos que asegurarnos de identificar la importancia para el negocio, para la empresa, no para mí. No porque es importante para mí, porque el problema es... porque para mí nomás es un problema. Porque es importante para mi sector nomás. Exacto. Ahí yo te diría que es importante para tu interlocutor. Es decir, no es lo mismo en la conversación o la forma que le vas a comunicar el mismo problema al jefe de producción que al dueño. Sí. No es para nada lo mismo decir, ahora es decir, mira, tuvimos esta situación, esto significa que podemos tener un problema legal, nos va a costar esto, vamos a retomar la producción en tantos días. Y al jefe de producción le vas a decir otra cosa, mira, vas a tener que organizar tus turnos. Es decir, es otro tipo de conversación. De ahí la importancia de saber con quién te estás comunicando, es decir, cuál es tu público objetivo. Por eso nosotros en este módulo de comunicación vamos a hacer ese entrenamiento, ¿verdad? Con nuestros participantes vamos a preparar esta estructura, vamos a entrenar y vamos a hacerle transmitir ese mensaje en 2-3 minutos. Uno de los tips que vamos a tirar ahora es de hablar sin jergas, sin usar tecnicismo innecesario, ser claros a la hora de transmitir el mensaje, ¿verdad? O sea, muchas veces pensamos, digo, porque a todos nos pasó en un comienzo, ¿verdad? Pensamos porque usamos un lenguaje muy técnico, un lenguaje muy profundo, parece como que sabemos más o transmitimos mucho mejor el mensaje, pero en realidad no es así porque depende mucho con quién estamos hablando, ¿verdad? Yo no me voy a ir al dueño de la empresa o al gerente general que probablemente tenga una profesión que nada que ver con la mía y le voy a hablar, no sé, de volumetría porque tuve un problema en el laboratorio, porque que le va a costar plata. O sea, tengo que saber cómo transmitir ese mensaje. Y como dijo Claudia recién, no es lo mismo hablarle a alguien que está en producción o a alguien que está en el propio laboratorio que hablarle al dueño, que hablarle al dueño de la empresa. Totalmente. Y en esos errores es muy fácil que caigamos, ¿verdad? No solamente cuando lo comunicamos, cuando verbalizamos, sino que también cuando preparamos nuestras presentaciones, ¿verdad? Sí. Que no sé, usamos siglas, ¿verdad? Que nosotros sabemos o la gente en nuestro sector entiende de qué se trata. No sé, por dar un ejemplo, resultados de laboratorio, resultados microbiológicos que se expresan en unidad deformadora, colonia, no sé, por gramo, y todos estamos acostumbrados a decir UFC. Y vos te vas junto al director y le decís, mira, nuestro recuento de tanto UFC, y te mira y ¿qué es UFC? Lógicamente no sabe, no tiene por qué saber. Entonces, eso forma parte también de esa preparación previa, sí. ¿verdad? Cómo yo voy a exponer de manera clara, usando términos sencillos, o por lo menos asegurarme de explicarle primero qué es lo que eso significa, ¿verdad? Y no directamente asumir de que la persona sabe lo que le estoy hablando. También es muy importante cuando de alguna manera podemos conseguir algún feedback, ¿verdad? de esa reunión. Muchas veces por el tipo de decisiones que se tomaron es como que uno ya puede evaluar y definir si fue exitosa o no esa reunión, ¿verdad? Lo mismo lo que te está planteando, ¿verdad? Si a veces vos comunicas una cosa y en base a la propuesta que te dan, no me entendió. No, exacto, no era eso, no va por ahí, ¿verdad? Y cuando se trata de una capacitación, por ejemplo, siempre tratar de tener alguna devolución de parte de tu público para saber si realmente entendió. Porque lo peor que nos puede pasar es terminar una capacitación y cuando le preguntas, ¿y qué te pareció? Súper interesante. Bien, súper bien. Porque van a pasar 2 minutos, esa persona va a salir por la puerta y ya no se va a acordar lo que le dijiste, ¿verdad? Y es más, y se va sin nada. Se va sin una herramienta, se va sin una idea, se va sin una, no sé, sin una motivación. O sea, se fue y le pareció interesante la media hora, 1 hora que estuvo y ahí muere, ¿verdad? Bueno, entonces por eso cuando la gente nos dice que entendió o cuando podemos realmente percibir que entendió, ese es el indicador de que fue exitoso, ¿verdad? Yo recuerdo tuvimos una situación hace unos años de que justamente teníamos que formarle a un personal manipulador de alimentos, ¿verdad? Y con todos los temas clásicos de higiene, lavado de manos, control de temperatura de los alimentos, el almacenamiento, o sea, todos los cuidados, y así todos los viernes nosotros hacíamos capacitaciones, ¿verdad? para ese grupo de personas.
buscando de distintas formas, con videos, con sketch, de distintas formas que ellos pueden internalizar, ¿verdad? La importancia. Y en una situación se acercaron 2 personas a nosotros, los que habíamos hecho la presentación, se acercaron y me dijeron, le queremos contar lo que nos pasó la semana pasada. Nos fuimos a un local de comida, ¿verdad? De comida rápida, y la señora que estaba en la caja, ella me dio mi vuelto y me pasó mi hamburguesa. En ese caso era una hamburguesa. Y yo le dije, vos no me deberías pasar la hamburguesa si vos estás cobrando. Porque ahí lo que pasó fue una contaminación cruzada. Me dijo una persona que realmente no tenía la preparación técnica y que se nota de que esa capacitación que nosotros le dimos y que le explicamos, o sea, ella se fijó, y no solamente que en esa 1 hora o 2 horas que le tocaba estar haciendo el servicio, sino que lo llevó a su día a día, la práctica seguramente en su casa, con su familia, con sus vecinos, con su comunidad. Entonces ese es el reflejo del éxito de una presentación. O sea, le cayó la ficha, le llegó el mensaje. Sí. Y una forma en la que nosotros podemos calibrar esas cuestiones, ¿verdad? Cuando tenemos que entregar un mensaje finalmente de la forma que sea, ¿verdad? Es poder tratar de explicarle a alguien de que no es de tu rubro. Por ejemplo, tratar de explicarle a un familiar o algo así, ¿verdad? Se suele decir por ahí que si vos no le puedes explicar algo a tu abuelita, realmente no entendés, ¿verdad? O sea, la prueba de que vos entendés a profundidad algo es la simplicidad con la que podés explicar ese concepto, ¿verdad? Y finalmente es lo que estamos tratando de hacer acá, es decir, cuestiones de gestión de calidad que suelen ser transmitidas con mucho tecnicismo, estamos tratando de bajar, ¿verdad? Esa es un poco la intención también con el podcast. Claro. Y lo que es súper importante también hacerle participar al público. O sea, si bien somos, no sé, nosotros los que estamos ahí como expositores, digamos, ¿verdad? O sea, no tenemos que preparar una presentación en la que solamente nosotros hablemos. Hay que hacer interactuar al público, hacerle preguntas, hablarles de anécdotas, invitarle a que ellos participen, porque primero de esa manera los mantenemos así activos y con toda la atención en la presentación. Y aparte de eso, que también enriquece mucho el espacio. O sea, lo que una persona que está participando te puede decir o puede aportar, quizás hace que gire un poco lo que vos previste inicialmente, pero termina enriqueciendo, ¿verdad?, todo el grupo con esa experiencia. Sí, o sea, imagínate vos que estás como responsable de calidad, algo que me pasó en el pasado. Te vas a la industria del cual tenés todo el proceso de control de calidad e inocuidad a cargo y te encontrás a las 2 o las 3 de la tarde de que durante la mañana, cuando limpiaron la malla de un molino de martillo que se usaba para moler unos granos, se había roto. Se había roto y bueno, obviamente ahí todas las alarmas saltaban recién a la tarde porque alrededor del mediodía recién eso se descubrió. Y preguntando de aquí para allá entre quién fue, quién estaba en el turno noche, quién fue el que trabajó. A veces medio que los operarios no querían hablar, capaz por miedo, obviamente, ¿verdad? Mediante cámaras se descubrió quién era la persona que estaba trabajando durante el turno noche. Con ayuda de otros personales, nos encontramos de que sí, efectivamente el tamiz se había roto durante la madrugada. Se descubrió el problema recién alrededor de la 1 a las 2 de la tarde. 12 horas después por ahí. Prácticamente 12 horas de producción durante todo ese interín. Me acuerdo que me llama la dueña de la fábrica y me dice: José, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo: ¿cuántos kilos de harina ya se produjeron? 5.500 bolsas ya se embolsaron. Encima eran bolsas envasadas al vacío, de 20 kilos cada una. Entonces, bueno, era en aquel momento el modelo de flujograma. Bueno, hasta ese momento podíamos justificar por qué no teníamos un detector de metales, con los controles que se hacían con las trampas magnéticas, etc. Bueno, pero ahí saltó justamente una debilidad. Evidentemente las trampas magnéticas, dependiendo del tamaño del metal o de la distancia del metal al imán, o cuando van a cruzar, probablemente no tengan la capacidad de captar o de retener. Entonces, bueno, agarramos, nos sentamos y pensamos un buen rato hasta que se nos ocurrió: ¿será que alguien alquila detectores de metales? Porque dinero como para comprar uno en ese momento no había. Bueno, y aparte que eso es un equipo que no es que te da la vuelta y alguien tiene en plazo. O sea, generalmente 30 días, 40 días. Totalmente no hay acá, tenés que esperar importación, etcétera, etcétera. Y preguntando, entre conocidos y colegas conseguimos el detector de metales. Nos fuimos, averiguamos todo para alquilar cuánto era el precio por día. Me acuerdo muy bien que era un detector de metal de esos tipo túnel. Y bueno, entre que hablar y hablar, la producción obviamente paró cuando nos habíamos dado cuenta de la ruptura de malla del molino, y al día siguiente recién el detector de metal fue a la planta y se comenzó a pasar uno por uno las bolsas.
ustedes saben que se encontró el pedazo de metal, así aproximadamente 2 centímetros de largo. Se encontró en una bolsa. Obviamente, bueno, significó una pérdida económica en ese momento porque, bueno, ahí hay un montón de cosas que saltaron, ¿verdad? Que justamente, bueno, probablemente el personal necesitaba capacitación para avisar porque no avisó en su momento cuando habrá escuchado un ruido, rotura, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero es un problema real que llevó a que haya una parada de casi 24 horas en una fábrica, que es un problema que tiene que ver muchísimo con inocuidad. Y salta a la luz, o sea, doy como ejemplo justamente como para que entiendan lo diferente que es cuando empezamos con un tipo de historia así, alguna clase. O sea, a mí me pasa que en mis clases de análisis industrial, por ejemplo, a veces suelo usar este tipo de ejemplos cuando comenzamos, ¿verdad?, a dar la clase o en alguna capacitación que suelo hacer, ¿verdad? Porque de repente cuando vos empezás hablando de una situación real, siempre trato de usar ejemplos reales, tiene un diferente impacto, ¿verdad? Uno decía, alguna vez te pasó que ustedes saben que me pasó alguna vez cuando trabajaba en tal lugar, bueno, tratamos siempre de no dar nombre de empresa, ¿verdad? Pero para que causen una atención diferente inicial en el interlocutor o en la persona en el auditorio que te va a escuchar. A mí me pasaba que en termodinámica tenía casi 60 alumnos a veces y era un recontra difícil captar la atención de todos. Pero bueno, este tipo de técnicas ayuda muchísimo. Claro, porque la persona que te está escuchando dimensiona de otra manera. Porque vos le puedes decir, es muy importante notificar cuando hay un problema en la producción y tener un control de presencia de metales. O sea, toda la teoría le puedes decir que es súper diferente si le decís, bueno, a mí me pasó que se rompió la malla, paramos 24 horas, tuvimos una pérdida de 5.500 bolsas, no sé cuántos kilos de harina, y ahí es como que la gente dice, Dios mío, sí, eso puede pasar y se puede haber evitado simplemente si la persona avisaba en el momento cuando se percató que se rompió, ¿verdad? O si la persona misma tomaba la acción de él mismo parar la producción en el momento de la rotura, ¿verdad? Claro, esos ejemplos no te olvidas nunca. Claro, son formas de involucrar justamente a tu público, ¿no? Sí. Otra técnica también es repetir el mensaje. Una vez que vos identificaste el mensaje que querés transmitir, trata de ir repitiéndolo de distintas formas. Mismo porque personas diferentes captan los mensajes de forma diferente. Algunos más escuchando, otros más visuales, otros más con anécdotas. Entonces, algo que nos ayuda es tratar de repetir lo que queremos transmitir, pero de distintas perspectivas, ¿verdad? Y también ensayar. O sea, tener un ensayo previo es clave. ¿Por qué? Porque tenés que estudiar tu tono de voz, tu postura, las palabras que usás, los ejemplos que usás, tu tiempo. O sea, si no ensayás, no vas a saber realmente si el tiempo, la media hora que te dieron para hablar de ese problema, si va a ser suficiente o si te vas a quedar por la mitad, ¿verdad? O si te sobra que te digan, bueno, en 10 minutos resolvimos y que hago los otros 20 minutos, más o menos, ¿verdad? Entonces, es súper importante poder ensayar esa presentación, porque ahí es como cuando uno va afinando, va puliendo, ¿verdad?, lo que va a decir, cómo va a conectar un tema con otro. Y también muchas veces conviene ensayar frente a alguien, ¿verdad? A alguien que también te pueda mirar, te pueda hacer preguntas. Claro. Esa parte no entendí. Porque si la persona con la que me está ensayando te dice, esa parte no entendí, probablemente tu público oficial no va a entender tampoco. Entonces te ayuda muchísimo también a afinar esos detalles. También grabarte, practicar en voz alta y grabarte. Ahí puedes ver tu lenguaje no verbal, tus gestos, medir también tu tiempo, ver qué partes no son tan claras, dónde te trancas, ¿verdad? A medida, especialmente al principio, ¿verdad? Si uno practica, eso te da mucha confianza también, ¿verdad? Y permite que estés listo, si es que en esa presentación, reunión, conversación o lo que fuere, da un giro diferente esa reunión, esa interacción o esa capacitación. Supongamos que no sale como vos esperabas. El público es mucho más reacio de lo que vos pensabas. La persona de repente, no sé, tiene una reacción no tan favorable. Te permite actuar en consecuencia, es decir, estar más preparado. Uno tiene que estar listo para que las cosas no salgan como uno ensayó, ¿verdad? Es decir, vos puedes tener claridad en tu mensaje, ¿verdad? Hasta ahí, pero las cosas no siempre salen como uno espera. Entonces también tiene que incluso imaginarse esos posibles escenarios. Mira, a esta persona yo le voy a presentar esta idea, pero puede no aceptar. Probablemente no le guste. Puede reaccionar mal, puede decirme que no. Yo puedo hacerle preguntas a mi público y nadie habla. Es decir, tenés que estar listo para eso, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer si nadie me habla? ¿Verdad?
Y puede pasar lo contrario también. Puede pasar de que Sí. tu público de repente sí, no sé, reaccionó de una forma diferente, interactuó, te preguntó y te llenan de preguntas, cosas que a mí me parece fantástico. Pero si vos tenés un tiempo limitado, tenés que ser capaz también de reencauzar tu presentación. Sí. No, te discutan, ¿verdad? Imagínate una capacitación, Sí. no sé, acá ChatGPT te dice que no tenés razón, ¿entendés? Y que todo eso puede pasar. Sí, sí, totalmente. Y a todo eso sumamos que podemos decir los mismos, o sea, podemos siempre decir las mismas cosas de diferentes maneras. Tenemos que ser ingeniosos nomás, ¿verdad? Podemos usar, no sé, videos para transmitir un mensaje, podemos usar una metáfora, como hablamos recién, podemos usar una situación real, una historia de vida. Puedo incluso hablar de una situación personal. O sea, demasiadas formas en que podamos transmitir el mensaje para poder captar y mantener la atención del auditorio. Para poder conectar, sí, sí. La presentación también tiene que cerrar de forma ordenada. O sea, así como nosotros preparamos nuestro mensaje, entregamos todo, una buena presentación tiene que tener un buen cierre, un cierre que refuerce esa intención inicial, ¿verdad? Es decir, tenemos que tratar de reforzar el mensaje objetivo, ¿verdad? Y en lo posible, tratar de entregar algo que la persona recuerde, una frase, un concepto, una anécdota, algo que se va a ir a compartir. Yo siempre digo, ¿verdad? Mi parámetro cuando preparo algo es, ¿qué es más probable que esa persona llegue a su casa y le cuente? Vos sabés que hoy me enteré de tal cosa, vos sabés que hoy en la capacitación tal hicimos esto. Es decir, por más de que a veces inclusive es algo que no está relacionado con el concepto, es una herramienta distinta que usaste para presentar el concepto, ¿verdad? Hoy con inteligencia artificial, Dios mío, hay tantas cosas que podemos usar para generar esa novedad y favorecer ese involucramiento, ¿verdad?, de nuestro público. Recuerdo una vez que tenía una capacitación, creo que era de cierre de año, estábamos presentando los resultados de la organización y estaban directores, jefes, todos los líderes de la organización. Y al final, cuando presentamos todo, habíamos preparado unas piedras que pusimos debajo del escritorio, que nadie sabía que estaban ahí, y las piedras tenían un número 1, ¿verdad? Y al final les pedí que revisen y todos sacaron la piedra que tenía el 1 y así. ¿Qué es esto? ¿Para qué me da esto? Claro, entonces era, bueno, con esto lo que les invito es a recordar, les dije, ¿verdad?, que una empresa exitosa como esta siempre empezó del primer paso. O sea, siempre hay un primer paso, en este caso, para seguir creciendo, para enfrentar un nuevo proyecto, así por más ambicioso que parezca, empieza con un primer paso. Entonces, no es lo mismo cerrar con algo así que decir, y bueno, ya está, muchas gracias. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Es decir, tiene otro impacto. Sí. Y acá el mensaje es realmente que el cierre sea realmente claro, no como una película así que termina, muchas veces nos pasó como una película que termina y nos quedamos así, Va a haber una segunda parte. Claro, o sea que va a haber una secuela, ¿sí? Porque no tiene sentido que haya terminado así. Bueno, pasa también eso durante las presentaciones, ¿verdad? Tipo, tenemos que dejar claro, gente, que tipo, qué es lo que nosotros esperamos que la gente haga después de esa presentación, qué es lo que se vaya, o de última, el mensaje que queremos que esa gente lleve y que comparta en lo posible. Claro, porque y de ahí viene la expresión de presentaciones de alto impacto. Porque si terminan en la nada y todos después siguen con su vida de la misma forma, como si fuese que no participaron de esa actividad, entonces impacto nulo. O sea, nos fuimos a perder tiempo, nos fuimos a hacer cualquier cosa y no sirvió absolutamente de nada. Nosotros finalmente lo que hicimos fue como resumir estas herramientas que pueden ser simples, sencillas de entender y que son directamente aplicables. Es decir, hoy compartimos 7 herramientas que pueden utilizar ya, ¿verdad? Pueden empezar a hacerlo. Y la idea es que puedan mejorar con esto la comunicación de temas que pueden ser muy técnicos. O sea, cuando hablamos de gestión de calidad, hablamos de normas, de cosas de repente muy teóricas. ¿Y cómo comunicamos eso? Y bueno, con esto, o sea, trata de llegar al fondo de la cuestión, qué querés transmitir, practicar, cómo puedes hacerlo, cómo puedo cerrar con impacto, este público, qué características tiene, qué intereses tiene, cómo les puedo involucrar. Hay una herramienta nueva que puedo usar, es decir, puedo hacer que se muevan, ¿verdad? Entonces, con este resumen de técnicas que son súper aplicables y, bueno, si les interesa, nosotros vamos a entregar y a profundizar muchísimo más esto como parte de nuestro programa de formación de líderes de la calidad, que vamos a ir desarrollando en agosto, empieza lo que es comunicación. Sí, a partir ¿verdad? del 9 de agosto, sábado 9 de agosto. Y tenés que tener en cuenta también que cuando sabes presentar tenés mucha más influencia y normalmente logras más resultados con tu equipo, porque tu equipo te entiende mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. A ver si este episodio les dejó pensando y se dieron cuenta que es como que tenemos la necesidad de transmitir mejor nuestras ideas y de poder lograr los resultados de forma sin demasiado esfuerzo y sin sufrir, ¿verdad?, en el intento. Bueno, compartan este capítulo con sus colegas, con su compañero de equipo, con esas personas que se acuerdan que sufrieron para preparar una capacitación o que sufrieron para una reunión, porque bueno, la idea es entregar herramientas que nos ayuden a todos los que estamos en la calidad.
Nos encontramos en el próximo episodio de Calidad Fuera del Papel.